capítulo 3, iniciando en el verso 1 del libro de Hebreos, dice: por lo tanto, hermanos santos, partícipes del llamado celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Tomemos nota cómo la palabra de Dios inicia, que dice, ¿verdad? Entonces, hermanos santos, volvemos a repetir, un santo es el que ha sido santificado, justificado aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que son, que esos hermanos santos que son, que partícipes del llamado celestial. Y entonces podemos claramente hablar quién es un hermano santo, ¿verdad? ¿Quién es un santo que participa en el llamamiento celestial? Es todo aquel que ama a Dios. En Romanos 8:28, ¿verdad? Dice que todas las cosas obran para bien. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, dice que para los que aman a Dios. Entonces, ahora, el llamado celestial se le hace a toda alma. Pero el problema es que no todas las almas quieren amar a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona rechace el llamamiento celestial y rechace la santidad divina de Dios? Porque a eso es a lo que llega esto. Si una persona rechaza la santidad de Dios, ¿cómo entonces va a ser participante o partícipe del llamado celestial? Entonces ahí es donde está la equivocación de la enseñanza errónea, que creen que el hombre puede hacer santos y que hacen imágenes de seres humanos porque el hombre los ha declarado santos, no porque tuvieron, fíjense bien, no porque tuvieron la participación del llamamiento celestial, sino porque el hombre los declara santos. Y para empeorar un poco que el hombre declara a un ser humano santo, le hacen imágenes para que luego lo estén adorando. Y luego dicen que la adoración, ¿verdad?, no es adoración lo que le hacen, sino que es ¿qué es la otra palabra que usan? Que también es sinónimo de adoración. Veneran, ¿verdad? Es que nosotros no los adoramos, solamente los veneramos. Entonces busquen en el diccionario qué es el significado de venerar, y es sinónimo de adoración. Por lo tanto, usted está venerando, usted está adorando a una imagen de un ser humano, cuando Dios dice que eso es una abominación para Dios. ¿Y quién usted cree, o en qué pensamiento cree usted en qué mente, de que el adorar a otro ser humano le va a agradar a Dios? No se engañe.
y no permita que sigan engañando, la sigan engañando, porque Dios es un Dios celoso y Él no comparte su santidad con la idolatría. Por eso es que Jesús, ¿verdad? Dice, consideren a Jesús el apóstol. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús como apóstol y luego después como sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el iniciador de la fe que nos hace creer en las promesas de Dios, en el mensaje de Dios, en la verdad de Dios, aunque no vemos muchas de estas cosas, por fe creemos, porque es el Espíritu de Jesucristo que obra dentro de nuestro ser y por eso podemos creer y no necesitamos ver. ¿Ven la gran diferencia? Entonces, también hay una fe que no procede de Jesucristo, lo cual esa fe, cuando sea puesta en prueba, va a ser una fe que va a terminar siendo ¿qué? Destruida. Se va a convertir en nada. Pero la fe que proviene, que sale, que procede de Cristo Jesús, esa es la fe que un día se va a manifestar y dice que un día vamos a ver las cosas como cara a cara. En el verso 2 dice, hablando de quién, de Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestra fe, dice, el cual fue fiel a lo que constituyó, como también lo fue Moisés, sobre toda su casa. Entonces, el cual fue fiel con todo lo que tenía que ver con él. ¿Sí? ¿Con quién es él? Con Jesucristo, así como también fue Moisés en toda su casa. ¿Ven lo que está diciendo aquí? Que Moisés fue fiel en toda su casa. Por lo tanto, eso nos enseña que así como Moisés fue fiel en toda su casa, estaba representando lo que después nuestro Señor Jesucristo vendría a mostrar, a enseñarnos, a manifestar, ¿verdad? Entonces vemos en Números 12:7, ¿verdad? Dice, no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Indicando que el pueblo de Israel le fue infiel a Jehová, pero no fue así con Moisés, sino que Moisés le fue fiel. Ahora muchos dicen, bueno, pero entonces ¿por qué Moisés se le negó el poder entrar a la tierra prometida si fue tan fiel? Entonces hay que dividir la palabra de Dios correctamente. Y cuando digo hay que dividir, hay que proporcionarla o hay que ponerla en orden, dentro del contexto. Cuando está hablando de que Moisés le fue fiel, es porque le fue fiel, pero que mal representó a Dios con el pueblo de Israel, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de que le fue fiel, no está hablando de que lo mal representó. Entonces vemos aquí, ¿verdad? En el verso 3 dice, porque Jesús ha sido, vean lo que dice, ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que sí, Moisés mal representó a Dios, pero Jesucristo fue fiel y jamás mal representó a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene la honra más grande
¿qué es lo que dice? Es el constructor de la casa. Es decir, el constructor, el que hizo, el creador, ¿de quién? De Moisés. Jesucristo tiene más honra que aún el cuerpo de Moisés, si lo ponemos en esa forma. ¿Sí? Si estamos hablando de lo que Dios ha edificado, ha hecho, refiriéndose a su creación, aún dentro de eso, Jesucristo tiene más honra que toda su creación y que el mismo mundo, usándolo como si fuera la casa de Jesucristo. ¿Sí? Entonces en el verso 4 dice, porque toda la casa es hecha por alguien. ¿Sí? Pero el que hace todas las cosas es ¿quién? Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que todas las cosas han sido hechas por alguien. Todas las cosas han sido creadas por alguien. Y el que hace todas las cosas, ¿quién es? Dios. Y ahí es donde debemos de entender que si una persona o millones de personas no creen que hay un creador, que hay un Dios, no cambia la verdad de que existe un creador. Y este tipo de personas que no creen, luego salen con un puño de excusas. Presentan miles de diferentes razones el tratar de comprobar que no hay un Dios. Pero simplemente, fíjense bien, simplemente con ver alrededor de nosotros nos damos cuenta que hay un creador. Simplemente en las sillas que nos sentamos, ¿verdad? ¿Acaso alguien me puede decir que esa silla no fue hecha por alguien? Entonces no hubiera sillas, ¿verdad? Algo tan sencillo, pero la realidad es de que las personas les encanta ser engañadas, les encanta seguir enseñando el engaño de ellas mismas para engañar otras personas. La realidad es que eso no cambia que existe un Dios, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, y que un día estas personas van a verlo a Él cara a cara y le van a tener que dar cuentas de lo que no creyeron. Más aparte, fíjense bien, de lo que no creyeron, y aparte le van a tener que dar cuentas a Jehová Dios por todo el engaño que provocaron. Van a ser responsables por todas esas personas que engañaron con su falsa enseñanza. En el verso 5 dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. ¿Entienden? ¿Por qué Moisés era un ejemplo de Jesucristo, del mismo Dios, que después se tenía que dar ¿qué? Testimonio de lo que se iba a decir más tarde, de lo que se iba ¿qué? A dar a conocer, de lo que se iba a hablar y de lo que se iba ¿qué? A manifestar o a mostrar. Por lo tanto, vean lo que dice el verso 6. Pero Cristo, todos sabemos quién es Cristo, es el Mesías, ¿verdad? Fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Sí, vean lo que dice, la casa, la iglesia, el templo de Dios, del Espíritu Santo, somos nosotros. Pero vean que hay una condición y dice, si retenemos firmes
hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. He repetido en otras ocasiones, la palabra dice, ¿verdad?, que la fe y la esperanza están vivas, pero que el amor, ¿verdad?, ese es el que va a prevalecer, va a quedarse eternamente. Y he escuchado ocasiones donde creen muchas personas que cuando estemos con Dios vamos a seguir necesitando fe y vamos a seguir necesitando esperanza. Pero la fe es creer en algo que no vemos, que desconocemos. Pero si vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a ver las cosas ya no como un espejo oscuro, sino cara a cara, ¿para qué vamos a necesitar la fe si vamos a ver todo? La esperanza. Ahorita estamos esperanzados, ¿verdad?, a que las promesas de Dios se van a cumplir. Por eso es que creo yo que de ahí sale el dicho que dice, la esperanza muere al último, porque tenemos esa esperanza de que va a suceder lo que Dios dijo que sucedería. Pero una vez que ya suceda lo que tiene que esperar y que esa esperanza se lleve a cabo, se complete, entonces ¿para qué vamos a necesitar la esperanza? Pero el amor, ese siempre estará presente, porque eso va a ser la unión que va a existir en el futuro entre Dios y nosotros. Por lo tanto, la alimentación del amor para tener una relación celestial con Dios necesita continuar. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces en el verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, ¿verdad?, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Fíjense bien, fíjense bien lo que dice. Porque así es como dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo habla. Y hay ciertas denominaciones que no creen que el Espíritu Santo es una persona. Creen que el Espíritu Santo es un poder activo. ¿Alguien de ustedes ha visto algún día hablar un poder activo? No, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Y si la persona, el Espíritu Santo habla, entonces ve lo que dice el Espíritu Santo. Si ustedes oyen su voz, verso 8, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Verso 9, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. ¿Están viendo cómo el Espíritu Santo se está manifestando, se está dando a conocer, declarando que Él es Dios? Observemos eso. Aparte de eso, dice que provocaron, ¿verdad?, al Espíritu Santo lo provocaron en el desierto. Cuando Dios puso
a prueba al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque dice en el verso 9, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. ¿Cuántos años trajo Jehová Dios al pueblo de Israel dando vueltas? 40 años. ¿Por qué lo hizo? Porque Jehová juró que esa generación que lo tentó, que lo puso a prueba, no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Veamos el verso 10. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Verso 11. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Ven lo que dice? Esa generación no creyó. No conocieron los caminos de Jehová. Dios estaba enojado, molesto con ellos. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. Y Jehová Dios dice que el que no cree, el no creer en Dios, es como el que practica la brujería. Una abominación a contra de Dios. Aborrece Dios el que no creamos en Él. ¿Saben por qué Dios aborrece el que no crean, el no creer en Él? Porque Él habló una verdad. Y cuando el ser humano no cree en lo que Él habló, entonces le estamos diciendo mentiroso a su santidad. A ese extremo llega esto. No crean que Dios únicamente porque quería manifestarse en una forma y como caprichoso porque no lo hicieron, ya se disgustó con ellos. No. Es que yo no sé si hay alguien de ustedes que en su cara le digan mentiroso y se sienta súper bendecido. No, ¿verdad? ¿Cuánto más cuando se trata de la santidad de Dios? ¿Sí? Entonces, vean bien lo que dice. 40 años los trajo por el desierto hasta que todos esa generación, ¿verdad?, muriera. Pero ahora se nos ha ofrecido un reposo en Cristo Jesús. Se nos ha ofrecido que si somos nacidos de nuevo, si creemos, si confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y creemos en nuestro corazón, ¿verdad?, que Él fue levantado entre los muertos, entonces con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Y ahí hay un reposo en Cristo Jesús. En el Salmo 95, del 7 al 11 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije,
Es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. ¿Entienden lo que las Escrituras nos están diciendo aquí? Que no vamos a tener participación en Cristo Jesús. No vamos a ser partícipes de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo, que no entraremos en su reposo. Como incrédulos, ¿sí? Como incrédulos, no tomaremos parte de Jesucristo. Pero ahora bien, fíjense bien lo que dice en el verso 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. ¿Se entiende el mensaje? ¿Se entiende lo que Dios nos está diciendo? De igual manera que pasó con esa generación, que se encontró en ellos un corazón de incredulidad, y eso los apartó de Dios. Si usted no está caminando con Dios, tenga cuidado. Si usted se está diciendo, ¿verdad? Se dice que es cristiano y no hay frutos espirituales que estén brotando, saliendo de usted, que se estén manifestando, autoexamínese. Puede estar cayendo en el engaño o estar en peligro de tener ¿qué? Un corazón incrédulo. Porque si usted se llama cristiano, se dice ser cristiano, debe de existir, deben de verse, deben de ser evidentes los frutos espirituales de que el Espíritu Santo vive, mora en usted. ¿Por qué ustedes creen que hay tanta división en lo que se llama el cristianismo? Porque hay denominaciones que se enfocan en hacer las cosas diferente a lo que la Biblia nos dice. Y cuidado con que les diga uno que no es bíblico, porque luego se ponen a pelear y se creen los ungidos en lugar de buscar a Dios para que sea Dios el que los guíe y les muestre cómo es que se debe de llevar a cabo un culto, un servicio para agradarle a Jehová Dios. Puede existir un corazón malo de incredulidad. ¿Sí? En el verso 13 dice, antes, exactamente lo que les acabo de comentar, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Es increíble ver cómo hay pastores, predicadores, maestros de la Biblia, evangelistas, personas que dan discipulados, que no permiten una exhortación. Creyentes que se dicen ser creyentes, no aceptan una exhortación. Por lo tanto, el no aceptar, una exhortación está en peligro ¿de qué? De que se endurezca su corazón por el engaño del pecado. Se les ha dado a veces mucho por
desviarse y porque ven el crecimiento de la asistencia de las congregaciones, entonces creen que Dios los está favoreciendo, cuando en realidad lo que está favoreciendo es exactamente el engaño del pecado. Y luego se convierte en un abuso para toda la congregación. Y luego ese abuso tarde que temprano se da a conocer, porque dice la palabra que el pecado te alcanzará, ¿verdad? Te expondrá. Y luego esas congregaciones se disuelven, se separan o se dividen. Y mucha de esa gente que puso la fe en la enseñanza del engaño termina odiando a Dios mismo, cuando Dios no tiene nada que ver con el engaño que ellos mismos buscaron. Y ese engaño es a causa de ¿qué? Del pecado. Verso 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que tenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si es que tenemos la confianza firme, ¿verdad? De que somos hechos partícipes de Cristo y continuamos participando en la obra que Dios estableció, o en las obras que de antemano Dios ya estableció para que anduviéramos en ellas. Entienden que cuando Dios estableció esas obras, nosotros los seres humanos no tenemos por qué poner otro tipo de obra, siendo engañados, y nos inclinamos en nuestro propio entendimiento, engañados creyendo que eso le agrada a Jehová Dios. Por lo tanto nos hemos enviado de lo que Él ya estableció. Y esa es una gran diferencia, porque entonces ya no estamos firmes hasta el fin, ni ya no tenemos el principio de nuestra seguridad, que en Cristo Jesús estamos obrando, no fuera de Él. Verso 15, por lo cual se dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Sí entienden lo que se requiere de parte de Dios? Que nosotros debemos de hacer las obras que Dios ya estableció de antemano. No tenemos por qué nosotros agregarle nada. Por lo consiguiente, si lo estamos haciendo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dice que estamos endureciendo nuestros corazones y estamos provocando a Dios en ira otra vez, como lo hicieron nuestros padres en el desierto. Salmos 95 del 7 al 8. Porque Él es nuestro Dios, ¿verdad? Otra vez lo repite, porque Él es nuestro Dios, pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si ustedes oyen su voz. No endurezcan su corazón como lo hicieron sus padres en el desierto. Entonces aquí vemos la exhortación. Verso 16. Porque quienes, habiendo oído, lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Ahora bien, fíjense lo que les voy a decir. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y todos fueron salvos?
Y si todos fueron salvos, entonces, ¿por qué es que se desviaron de esa salvación? Y claramente lo dice que por su incredulidad. ¿Y qué fue lo que no creyeron? De que Dios no era poderoso, no era capaz de llevarlos a la tierra prometida. Aún viendo, ¿verdad? Todos los milagros, toda la manifestación del poder de Dios, dudaron, no le creyeron. Miren, fíjense bien y hagan conciencia, repasen en sus mentes, en sus corazones, lean y vuelvan a leer. ¿Cuántas plagas mandó Dios al pueblo de Egipto en presencia de los hebreos? Ahora yo pregunto, ¿esas plagas también afectaron a los hebreos? No. Eso era nada más ¿para quién? Para los egipcios únicamente. Entonces usted haga conciencia. Imagínese que el pueblo era lleno de ¿qué? ¿De pulgas o de piojos? ¿Era lleno de qué? ¿De ranas? La sangre de sus ríos, principalmente el río Nilo, se llenaba de sangre. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que el agua que los hebreos tomaban era también como sangre? Yo creo que no. Entonces Dios se manifestó, ¿verdad? ¿Cayeron qué? Granizales. ¿Llegaron las langostas? Y el pueblo de Israel intacto. Y yo me pregunto, ¿no era suficiente todo eso para que los hebreos reconocieran el poder y la capacidad que tenía su Dios para hacer aún cosas más grandes con ellos si Él deseaba hacerlo? Y no únicamente bastó eso, sino que los lleva ¿a dónde? Los saca de Egipto y luego abre el mar. Y ellos caminan en tierra seca. Y cuando el ejército de los egipcios está a punto de alcanzarlos, Dios cierra el mar y se ahogan junto con sus caballos. ¿Y no fue suficiente? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Endurecieron sus corazones. Y noten algo aquí muy importante, no endurecieron sus mentes, ¿sí? Sus corazones, y lo provocaron a Dios. Entonces, ¿quién de nosotros podemos culpar que Dios destruyó a esa gente que endureció sus corazones y se volvieron incrédulos después de ver esa manifestación de Dios? Por eso les digo, repasen, estudien, lean. No caigan en ese mismo error. Y luego mucha gente pregunta, ¿por qué Dios permite todo eso? Mire, primero busque el reino de Dios, su justicia, y entonces va a poder entender el por qué. Verso 16.
Perdón, 17. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Yo les pregunto a los que no creen que se pierde la salvación, ¿acaso no te está diciendo aquí bien clarita la palabra de Dios que se pierde la salvación? Porque todos fueron salvos, declara la Biblia. Y por su incredulidad, porque endurecieron sus corazones, dejaron de creer en el Dios verdadero, de quién era Él y de lo que era capaz. ¿Y qué es lo que sucedió con ellos? Dice que pecaron, ¿verdad? Y ya no hubo arrepentimiento de estas personas. ¿Por qué no hubo arrepentimientos? Porque su corazón fue endurecido. Por eso sus cuerpos cayeron en el desierto. Es decir, que murieron. Totalmente desconectados, totalmente apartados de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. Separa, aparta de la relación divina celestial con Dios. En el verso 18, fíjense lo que dice en el verso 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? ¿Sí? Entonces, en el reposo que ellos no quisieron entrar, yo le hago la invitación de que usted entre en el reposo de Cristo Jesús, para que usted deje de ser una persona desobediente. Porque la desobediencia no es agradable a Dios. Y la desobediencia es parte de rechazar la palabra de Dios, de rechazar su evangelio. En el verso 19 dice: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Ven lo que la palabra de Dios nos dice? El pecado mata, el pecado separa. Espiritualmente está una persona y vive una persona que vive en pecado, está muerta. Aunque usted esté en vida, espiritualmente está muerto. Y la desobediencia es el primer pecado que se dio a conocer cuando Adán desobedeció a Dios, cuando Dios le dio el mandamiento, le dio una orden de que no comiera del fruto del bien y del mal. Y Adán fue desobediente. Y esa desobediencia es la manifestación en el pecado. Y luego, yo les pregunto, ¿hubo incredulidad en el corazón de Adán de que él no iba a morir? Y la respuesta sería sí, ¿verdad? Porque no le creyó a Dios que iba a morir. ¿Ven cómo va junto de la mano el endurecer el corazón, la desobediencia, la incredulidad, y la manifestación del pecado es ¿qué? Muerte. Les exhorto en el nombre de Cristo Jesús de que se autoexaminen y se den cuenta en qué estado se encuentran ustedes. ¿Se encuentran en un estado
de obediencia, reposando en Cristo Jesús, son creyentes, tienen una relación con Dios santa, pura, no existe idolatría en sus vidas, en sus caminares, en su caminar, perdón. Porque si existe idolatría, entonces no están creyendo como el pueblo de Israel que Dios es capaz, que Dios es todopoderoso.